El webinar de hoy se llama Mi empleo, mi desarrollo. Y ya estamos listos para dar inicio. Este webinar te interesa si quieres conocer algunas de las nuevas tendencias en las relaciones laborales. ¿Y qué vas a aprender? En este webinar aprenderás las modificaciones más recientes de la legislación laboral y las nuevas tendencias en las organizaciones, entre otros puntos relevantes. Y para abordar el tema del día de hoy ya se encuentra nuestra experta en el tema, la maestra Florestina Tanús Martínez. Ella tiene el grado de maestría en administración otorgado por la Universidad Iberoamericana, título de licenciatura en relaciones industriales por la Universidad Iberoamericana, certificación y especialización en coaching, y programación neurolingüística, educación a distancia y otros. Experiencia laboral en recursos humanos y administración de más de 25 años y ha ocupado diversos cargos, actualmente como consultora empresarial y docencia y capacitación desde 1992 a la fecha, impartiendo clases, cursos, talleres y diplomados en diversas universidades como en Unitec, en la Iberoamericana, en el Tecnológico de Monterrey, entre otras. A ella la pueden contactar a través de su correo electrónico, que es flor@idcomservicios.com.mx. Pues muchísimas gracias. Bienvenida, maestra. Adelante, el espacio es todo suyo. Muchas gracias, Jessica. Pues bienvenidos todos. Y bueno, vamos a estar platicando sobre las nuevas tendencias de las relaciones laborales en este tema que hemos denominado Mi empleo, mi desarrollo. Obviamente lo vamos a enfocar desde el punto de vista de las empresas y de los colaboradores que coadyuvan en el proceso dentro de una organización. Bien, la primera pregunta que nos haríamos en este punto es, ¿realmente te interesan las relaciones laborales? ¿Estás trabajando actualmente? ¿Qué temas te interesa abordar? Nosotros vamos a estar platicando acerca de las modificaciones de la Ley Federal del Trabajo. De una u otra manera estarán relacionadas con, no son nuevas, realmente son desde 2012, pero hay empresas que todavía no aplican algunas de estas modificaciones. Por lo tanto, ¿qué son las relaciones laborales y dónde se inician, dónde terminan? Las relaciones laborales básicamente son la interacción que tiene un colaborador con la empresa, con el llamado trabajador de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Este nombre de trabajador se ha dejado dentro de la ley, pero es más que nada por una situación de derechos y de conquistas laborales ganadas. Pero realmente sí podemos decir que las empresas ya no quieren, los dueños, los patrones, no quieren llevar a cabo ni el tema del trabajador ni del patrón. Entonces le han cambiado en varias ocasiones este nombre. Si me apoyas comunicar, gracias. En un acuerdo, básicamente las relaciones laborales, como les comentaba, es la relación entre el colaborador y la empresa. Por lo tanto, es un acuerdo de voluntades entre trabajador y patrón, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Se inicia formalmente a partir de la firma voluntaria de un contrato individual de trabajo. Este contrato individual de trabajo implica derechos y obligaciones de ambas partes, tanto del patrón, empresa, o del colaborador, llamado trabajador. Para el trabajador implica de una u otra manera la subordinación de una u otra forma a cambio del pago de un salario. Esta subordinación nos señala que es cuando el trabajador tiene un horario pactado con la empresa, presta sus servicios en un lugar específico, la empresa le da los medios y los instrumentos para que realice su función y a cambio le pagan un salario. ¿Qué entiende la ley básicamente por salario? La cuota diaria que recibe el trabajador, el sueldo base que conocemos, más todas las prestaciones legales. Hay empresas que pagan algunas otras prestaciones, aparte de las legales, llamadas voluntarias, pero normalmente son la cuota diaria más el aguinaldo, más las vacaciones y la prima vacacional. Realmente eso es las prestaciones a partir de la Ley del Trabajo. ¿Cuándo termina? Pues termina con la desvinculación del trabajador y de la empresa.
que es la desvinculación, cuando alguna de las partes decide dar por terminado el contrato o bien una de las partes decide dar por terminado el contrato a partir de una situación determinada, que puede ser un despido, justificado o no, o bien la persona llegó a una edad de cesantía, de jubilación, y la persona, pues, de una u otra manera se desvincula de la organización. También puede ser por renuncia voluntaria y hablaremos del término de ese contrato individual. Gracias, Jessica. Bien, hasta aquí no tienen alguna pregunta. Es importante que nos compartan sus opiniones. Si les van surgiendo alguna duda, pues nosotros trataremos de responderlas ya sea al final o a lo mejor incluso en la interacción de la sesión. Bueno, ¿qué factores intervienen realmente dentro de este proceso de contratación? ¿Cómo puedo yo saber dentro de este tema de mi empleo, mi desarrollo, si realmente estoy en la empresa adecuada que me pueda ayudar, que me pueda coadyuvar a tener realmente un desarrollo pleno de mis actitudes y de mi conocimiento y en general de mi desarrollo profesional? Bueno, lo primero que se tiene que analizar es la cultura laboral, conocer la empresa en la que estoy trabajando. Esto es básico. Porque en ocasiones nosotros decimos, bueno, yo voy a tener un plan de vida y carrera dentro de la organización y por lo tanto me genero expectativas cuando realmente a lo mejor la organización es una organización tradicional con una estructura nada flexible y para que puedas ir ascendiendo en esa estructura pues necesita irse o fallecer el que está en el puesto inmediato superior, porque simple y sencillamente la empresa no tiene dentro de su cultura laboral establecidos planes de desarrollo. Entonces es importante, en primer lugar, conocerle esa cultura. En segundo, ¿qué tipo de comunicación organizacional maneja la empresa? Porque esto es de vital importancia, aunque pareciera que no. ¿Por qué es de vital importancia? Porque de una u otra manera la comunicación es lo que nos genera el mejor o no ambiente de trabajo. La comunicación organizacional es la forma en que la organización da a conocer a sus empleados sus proyectos, sus objetivos, sus nuevos planes y espera recibir también la retroalimentación de sus colaboradores. Si yo tengo una comunicación organizacional solamente descendente, pues entonces estaré hablando de siempre estar girando instrucciones y no tener realmente una comunicación, sino estar solamente dictando o plasmando órdenes. Si tengo una comunicación organizacional adecuada, esperaré que una vez que lanzo un plan, un objetivo, esperaré la retroalimentación de mis colaboradores en este proceso. Y obviamente esta retroalimentación, esperemos, enriquezca de una u otra manera, pues cada una de las acciones que la organización está buscando. Bueno, otro factor importante en mi empleo y mi desarrollo es el estilo de liderazgo. Ya sea el estilo de liderazgo propio, el que si nosotros entramos a un puesto donde vamos a tener subordinados o seguidores, o bien el estilo de liderazgo propio de la organización. Es conveniente conocer ambos, porque en ocasiones hay una incoherencia entre el estilo de liderazgo que yo espero llevar a cabo en la organización y el que la organización está acostumbrada a realizar. Los estilos de liderazgo normalmente nos dicen son básicos, ¿no? El autocrático, el participativo, el democrático o incluso el transfuncional que de una u otra manera está esperando transformar a sus colaboradores para que puedan llegar a ser líderes. En este proceso podría entrar lo que se llama el mentoring o el coaching. En este liderazgo transsituacional, perdón. Entonces, ninguno de los estilos de liderazgo es incorrecto siempre y cuando se sepa aplicar. Por ejemplo, un liderazgo autocrático, normalmente nosotros decimos que es el líder que impone sus ideas y que me grita y manotea en el escritorio, pero siempre de una manera nada adecuada. Sin embargo, el estilo autocrático sí es un líder que impone sus ideas, pero debe hacerlo con un grupo de colaboradores que no tengan la madurez suficiente, la madurez en conocimientos y la madurez en experiencia para poder tomar decisiones. Entonces, de una u otra manera,
lo que hacemos con el estilo autocrático es imponer las ideas mientras el equipo va adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas ideas. ¿Influye en mi empleo y mi desarrollo? Sí, porque obviamente si tengo un líder autocrático mal enfocado, pues generalmente nunca aceptará mis opiniones o de una u otra manera mis aportaciones para un mejor desarrollo del trabajo. Entonces, sí es conveniente saber el estilo de liderazgo que pueda tener la organización para que sea congruente con lo que yo estoy esperando que podemos tener dentro de ese proceso de desarrollo en una empresa. Y en el cuarto punto, dentro de la información que ustedes pueden ver plasmada aquí en su computadora, tenemos la prevención del conflicto del entorno. Este punto se ha vuelto relevante con las modificaciones de la Ley Federal del Trabajo, específicamente con el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. La prevención del conflicto es adelantarnos como empresa, como líderes de un área, a los conflictos. Un punto relevante que anteriormente se tomaba en cuenta, pero no con el grado de que pudiera yo recibir algún tipo de demanda, son las llamadas, el proceso llamado reclutamiento y selección de personal. ¿Por qué? Si estamos hablando de relaciones laborales y que inicia, además, esa relación laboral a partir de la firma de un contrato. Bueno, pues resulta que el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que los patrones, obviamente, tendrán prohibido incurrir en actos de discriminación por edad, por sexo, por preferencias sexuales, por conocimientos incluso relativos a algo que no fuera propiamente del puesto, entre otros. Entonces, si nosotros estamos reclutando personal y de repente decimos, esta vacante es exclusivo para el sexo masculino, por ejemplo, vamos a suponer un puesto de garrotero en un restaurante, esperamos que ese puesto sea ocupado por un sexo masculino. Sin embargo, hoy en día, si alguien de sexo femenino se presenta a nuestras instalaciones a querer optar por ese puesto, nosotros no podemos evitarle el que pueda concursar para ocupar esa vacante si por el simple y sencillo hecho de que sea de sexo femenino y no masculino como nosotros lo estamos solicitando. La Suprema Corte de Justicia nos dice, no te puedo impedir a que tú pongas tu perfil de puesto y definas cuál es lo más conveniente para tu empresa. Pero lo que sí te solicito es que no hagas discriminación por razones de edad, sexo, preferencias sexuales, discapacidad, entre otros aspectos. Y entonces, si nosotros le decimos a esta persona, mujer, que quiere optar por el puesto de garrotero, no puedes hacerlo porque nosotros estamos buscando un hombre para ocupar este puesto, sí estamos incurriendo en un proceso de discriminación. ¿Y qué sucede? Pues obviamente la persona, esta señora, que le interesa el puesto de garrotero, pues puede demandar a la empresa en un aspecto legal, en un acto de discriminación. Entonces hay que poner focos rojos, si nosotros somos líderes de empresa, en ese proceso de reclutamiento y selección, de manera que no incurramos en alguna de estas prohibiciones que nos da el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo. Otro factor de prevención del conflicto importante es que de una u otra manera podamos nosotros anticiparnos a cualquier afectación del entorno externo que pudiera afectar nuestra empresa, nuestro puesto en este proceso de desarrollo. Hay un ejemplo de una universidad hace ya varios años, cambió sus instalaciones del sur de la ciudad a otro lugar. Y resulta que al cambiarse, los empleados estaban muy a disgusto. Le tocaba, se cambió en un mes, me parece que en el mes de julio, le tocaba hacer su revisión salarial con los trabajadores en el mes de enero. No tomó en consideración los factores del entorno externo que podrían estar afectando a sus colaboradores y lo que sucedió es que, aunque era revisión salarial,
hubo una huelga por las cuestiones de las condiciones en que los empleados se cambiaron a las nuevas instalaciones. Entonces, hay que hacer prevención del conflicto conociendo el entorno en el que me estoy moviendo. Bueno, muy bien. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, recuerden que nos pueden escribir y al final lo contestaremos con mucho gusto. Bien, otro factor importante es el sindicato. Nosotros debemos de conocer con qué sindicato estamos trabajando. Eso es muy importante, tanto como colaborador como patrón o dueño de una empresa. Es necesario conocerlo. Debemos de saber cuáles son sus tendencias, debemos de conocer si están trabajando de una manera adecuada, de una manera con sinergia en nuestros objetivos, o tenemos a grupos de choque que única y exclusivamente van a afectar mi organización o incluso a mis colaboradores. Entonces es conveniente saber las tendencias de nuestros líderes sindicales y sobre todo, dicen algunos especialistas en relaciones laborales, que la interacción en las relaciones con el sindicato se lleva los 365 días del año. No nada más cuando tenemos revisión salarial, no nada más cuando tenemos revisión contractual o cuando tenemos algún evento que pudiera ser, por ejemplo, la asignación de útiles escolares o la asignación de uniformes para deportes, etcétera. No, son los 365 días la interacción que debe tener el área laboral de la empresa con los representantes sindicales. Otro factor importante que afecta a mi empleo, mi desarrollo, sin duda, es la remuneración. Hay muchas empresas que pagan lo mínimo indispensable a sus colaboradores, generando también un mal clima de trabajo, porque obviamente afecta en el bolsillo de las personas y afecta de una manera en su calidad de vida y de una u otra en su aspecto de seguridad. Entonces, la remuneración también es un factor importante que debemos de analizar cómo se está moviendo el mercado para poder, de una u otra manera, mantener una equidad y un equilibrio dentro de nuestra organización y sobre todo desde un punto de vista ético y justo. La remuneración, factor importante. Clima laboral. Definitivamente, clima laboral es un factor relevante que en ocasiones ignoran generalmente las autoridades de una empresa y dicen, bueno, eso es bronca de los empleados, que ellos se arreglen. Sin embargo, no es bronca de los empleados. Hay que tener nuestro termómetro ahí de cómo de una u otra forma estamos manteniendo esas interacciones, esa congruencia entre lo que digo que soy como organización y lo que realmente hacen las personas. En ocasiones decimos, tenemos aquí una política de puertas abiertas y el jefe de mandos medios generalmente no recibe a sus subordinados. Entonces genera malestar que poco a poco pues va subiendo de tono, afectando nuestro clima laboral en términos generales. Y otro factor muy importante, sobre todo del área de recursos humanos, los servicios al personal. Recordemos que algo que debemos de considerar es que los colaboradores de la empresa son nuestros clientes internos en el área de recursos humanos. Por lo tanto, ese servicio al personal es escucharlos, es tratar de ayudarlos en sus situaciones que estén viviendo en sus áreas o incluso de manera personal, de manera que el trabajador se sienta escuchado, se sienta de una u otra manera tomado en consideración como persona y no solamente como un número más de la nómina de personal. Entonces es importante este aspecto de servicio al personal para el trato con la gente y sobre todo en el aspecto de mi desarrollo. Bien, en este aspecto que les comentaba del artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, hay que tomar también en cuenta que desde junio del año pasado, 2013, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha iniciado una campaña de inspecciones de trabajo. Básicamente y sobre todo para que las personas tengan dentro de su empleo un trabajo digno y decente. La Ley Federal del Trabajo en este artículo señala que se entiende por digno y decente, ¿no? Que precisamente no se incurra en ese proceso discriminatorio y que no se incurra en acoso sexual o incluso en hostigamiento. Bien, las inspecciones del trabajo
comandadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, están llegando a las empresas para auditar el clima laboral que se está viviendo en la empresa y el que se tenga de una u otra manera a los trabajadores con el contrato individual de trabajo adecuado, que no se estén pagando a través de ciertos cambios o ciertas búsquedas de ahorro de costos las empresas con un salario menor al que realmente el trabajador percibe. Entonces, esas inspecciones del trabajo yo les recomiendo, tengan en cuenta todos estos cambios de la Ley Federal del Trabajo a partir de diciembre del 2012, para que podamos de una u otra manera salvar esas situaciones de estas inspecciones y no incurramos en multas o incluso en alguna clausura o cierre de empresa. Otro aspecto dentro de este punto y del artículo 2 está la igualdad laboral. La igualdad laboral no es que tratemos a hombres y mujeres por igual. Nos dice el artículo 2 que reconozcamos sus diferencias físicas, biológicas, pero que tengan derecho a las mismas oportunidades. Aquí les voy a platicar un caso que tuve de unos alumnos aquí precisamente en UNITEC, en el posgrado de Recursos Humanos. Ellos trabajan en la Marina. Y los marineros, aun cuando la mayoría de sus actividades la hacen en barcos, en mar, también utilizan helicópteros. Bueno, las mujeres quisieron competir por esa situación de poder optar por ser paracaidistas en la Marina. Y la Marina dijo, bueno, sí, voy a aceptar este concurso para ver de una u otra manera quiénes pueden quedar en mi equipo de paracaidistas. Según me cuentan mis alumnos, los hombres protestaron, no solamente porque incurrían en estas vacantes, pues las mujeres, sino porque además cuando el helicóptero se elevaba, la distancia en que las mujeres se lanzaban era menor a la que se lanzaban los hombres. Y decían, oye, si hay igualdad, todos por igual, todos la misma altura. Pero los especialistas en paracaidismo decían, sí, es conveniente que sean todos por igual, pero tenemos que considerar las diferencias biológicas, las diferencias físicas. Los huesos del hombre están más fuertes, son más sólidos, por lo tanto, pueden saltar desde una altura mayor a la altura que pueden saltar las mujeres porque tienen huesos más frágiles y son más sensibles. Entonces, por lo tanto, sí había una diferencia en esta igualdad laboral en la altura, pero ambos tenían las mismas oportunidades de concursar por una vacante en el equipo de paracaidismo. Entonces hay que considerar esas diferencias. No, la igualdad no se entiende que todos pasemos por las mismas tijeras, sino que de una u otra manera tengamos en consideración las diferencias entre hombres y mujeres. Bueno, otro aspecto importante que se está moviendo dentro de las empresas son las preferencias sexuales. Este factor incluso en algunas empresas, sobre todo de Alemania, han trabajado mucho en este aspecto de las preferencias sexuales, incluso hasta en los baños a los que acuden las personas para satisfacer alguna necesidad fisiológica. ¿Por qué es importante? Porque en ocasiones, sobre todo en una sociedad machista, como podemos decir que podría existir en México, aunque algunos podrían ahorita rebatirme que más bien es un matriarcado, pero vamos a suponer una sociedad machista en cuanto al ámbito laboral, podemos decir que si tenemos colaboradores que son homosexuales, obviamente son discriminados por sus propios compañeros e incluso por los jefes. Les platicaba que en Alemania incluso quitaron ya los letreritos de los baños de hombres y mujeres porque decían todos por igual, no tenemos condiciones de diferencia sexual. También otro factor en este punto de preferencias sexuales, tenemos que considerar que esas personas no deben de ser acosadas o, en su caso, hostigadas por compañeros o por jefes, sino respetar sus preferencias. Se vuelve complicado, sí, siempre y cuando la cultura laboral de la organización no esté acorde,
con el respeto a esas preferencias sexuales. Entonces hay que trabajar al respecto con las personas que trasladan esa información a la cultura laboral de la organización. Bueno, otro factor importante son los discapacitados. No, igual que decíamos en este reclutamiento y selección de personal entre hombres y mujeres que no podemos hacer la discriminación, lo mismo sucede con los discapacitados. En enero del año pasado hubo un caso muy sonado de un hotel que aquí de la Ciudad de México que publicó una vacante para un área jurídica del hotel y decía no se aceptan personas con discapacidad. Una persona que tenía una discapacidad con cerebral, básicamente con el cerebro infantil, quiso optar por esa vacante. Esta persona que optó por esa vacante, por poder cubrir esa vacante, tenía estudios de licenciatura y de maestría y decía, oye, yo quiero aspirar por esa vacante. Obviamente, si el hotel está publicando no se aceptan discapacitados, pues él cumple con sus políticas. Bueno, la persona demandó y la Suprema Corte giró su fallo a favor de la persona que demandó porque no se le dio la oportunidad de demostrar que sí podía con esa vacante. Entonces, hay que tomar en cuenta que esta situación de discapacidad, independiente de algo que vamos a ver un poquito más adelante, la discapacidad cuando nosotros tenemos una organización determinada, debemos de estar abiertos, de tener esa apertura a las personas con discapacidad. Bien, vamos a continuar. Bien, bueno, aquí tienen ustedes en esta lámina dos ejemplos sobre el tema que estoy tratando, sobre las personas con discapacidad. Microsoft acaba de lanzar un programa piloto para contratar trabajadores niños con autismo. Microsoft quiere entrar a la vanguardia de este respeto a las personas con discapacidad y aprovechar las fortalezas de las personas que tienen esta situación física y mental, que es el autismo. Y aprovechar básicamente que son personas que se meten mucho a detalle en las cuestiones matemáticas y en su habilidad para sistematizar. Entonces, Microsoft ha sido el que lanza esta vanguardia de contratar chicos con autismo y obviamente ya lo han seguido otras empresas como Intel, Cisco, Oracle y últimamente Apple y SAP. Otro factor importante es que, por ejemplo, en Italia, un hotel básicamente que se llama Albergo Ético, está siendo administrado y atendido por personas con el síndrome de Down. Entonces, de una u otra manera, el abrir las puertas a las personas con discapacidad es abrirles un mundo de posibilidades que posiblemente, y lo más seguro será así, que las empresas se puedan ver beneficiadas con esa situación. Entonces, yo les dejo este tema ahí en su mente para que vayan viendo las posibilidades de que su empresa o su área específicamente donde ustedes laboren o quieran colaborar, pues de una u otra manera esté abierto a las personas con discapacidad. Bien, ¿qué otras modificaciones hay importantes en nuestra legislación laboral? Que les recuerdo, se modificó en diciembre de 2012 y ha habido pues importantes reformas que de una u otra manera benefician a los colaboradores siempre y cuando la empresa pues de una u otra manera lo cumpla. Si me haces favor. Bien, tenemos por ejemplo, la ley se abre, la Ley Federal del Trabajo se abre a una práctica que ya se ha llevado en forma constante en las empresas, el famoso periodo laboral. Bien, se abre y dice, bueno, no lo reconocía antes de diciembre de 2012, ahora reconozco el periodo laboral, con ciertas características que ahorita vamos a comentar. Entonces, el contrato individual de trabajo puede ser a prueba, a capacitación inicial o por temporal. A prueba nos dice la Ley Federal del Trabajo, voy a contratar a mis colaboradores, mis trabajadores, a prueba 30 días. Máximo 3 meses, siempre y cuando ocupen puestos de administración, de gerencia o de supervisión de nivel profesional.
Sin embargo, hay empresas que hoy por hoy siguen haciendo sus contratos a prueba, 30 días, otros 30 días y otros 30 días. Bueno, esto no está dentro de la Ley Federal del Trabajo. Si tuviéramos una inspección de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, estaríamos violando el artículo 2 y el artículo 39A, que nos habla básicamente, el periodo de prueba es para las personas de cualquier nivel, 30 días. Puestos especializados, como técnicos especializados o supervisión o administración o gerencia, pueden ser hasta 3 meses. Entonces hay que tomar en consideración esas diferencias. Otro es por capacitación inicial. La capacitación inicial, de una u otra manera, es donde yo, empresa, me comprometo a capacitarte y este contrato puede ser de 3 meses hasta 6 meses, dependiendo nuevamente el nivel que se está contratando. Entonces es importante tomar en consideración la descripción que nos hace la ley y pedir el consejo de nuestro abogado laboralista, que generalmente nos asesora, pues, de manera que nosotros, empresas, salgamos beneficiados. Y el contrato por temporada, básicamente, se da mucho en México. Son las tiendas, por ejemplo, de autoservicio, que tienen determinadas temporadas y se contrata a la persona solo por un periodo determinado y se puede este contrato renovar al siguiente año por ese periodo determinado exclusivamente. No implica el que tenga la persona una planta ni que tenga la obligación la empresa de mantenerlo durante un año, sino que solo se contratará por temporada o bien por un horario restringido. Se dice que el espíritu de esta nueva modalidad de contrato es que las personas puedan, de una u otra manera, optar por una jornada laboral reducida, sobre todo para promover el trabajo de estudiantes o el trabajo incluso de amas de casa, donde puedan ellas nada más trabajar mientras sus hijos están en la escuela y únicamente por una temporada, por un horario de jornada reducida. Bueno, otro artículo importante es el artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo. Este básicamente nos habla del trabajo de menores de edad. Aquí hay un cambio importante. Anteriormente nos decía que podías contratar no podías contratar menores de 14 años, hoy nos dice que no puedes contratar menores de 15 años, o sea, se eleva el rango un año. Obviamente hay muchas empresas familiares que sí contratan a sus hijos, sobre todo sus hijos menores, pero nos da esa salvedad la Ley Federal del Trabajo, donde nos dice, si tienes una relación de consanguinidad, hijos de estos contratantes, pues obviamente sí pueden trabajar estos menores. De lo contrario, tendríamos que esperar a que tenga más de 15 años para poderlo contratar con la autorización de sus padres o tutores. Bien, espero que les esté siendo interesante todas estas modificaciones de la Ley Federal del Trabajo en Mi Empleo, Mi Desarrollo, porque nos abre de una u otra manera expectativas o información que nos pueden ser interesantes en nuestra contratación, ya sea que nos contratemos nosotros o que contratemos a otros. Bien, otra que les decía que ya hablaríamos más adelante es el artículo 132, fracción 16 bis. Nos habla del derecho que tienen las personas con discapacidad a ser contratadas, pero además a tener instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de sus actividades. Aquí incluso en esa Ley Federal del Trabajo firmada, autorizada o activada en el 2012, nos dice que las empresas que tengan más de 50 personas trabajadores tendrán obligación de adecuar sus instalaciones para el desarrollo de actividades de personas discapacitadas. Tengas o no tengas discapacitados, pero debes de tener las instalaciones adecuadas para el caso de tener una persona con discapacidad y pueda tener acceso y desarrollar sus actividades en forma segura. Entonces, es importante que si tienes una empresa con 50 colaboradores, pues de una u otra manera estés consciente que debes adecuar tus instalaciones a la prestación de los servicios de tu personal. Bien, uno más es el artículo 132, 27 bis. Aquí básicamente habla de los padres que tienen hijos propios o en adopción y tenemos ahora la obligación de darles 5 días hábiles con goce de salario para estos padres trabajadores, sea el hijo propio o en adopción de un infante, obviamente.
Entonces, tiene derecho a darle 5 días hábiles para la atención de este niño. Ahora, hay algunas empresas que tienen ya firmado un contrato colectivo de trabajo y dicen, oye, yo ya le estoy dando 3 días, ¿tengo que darle 5 más? No, la ley nos obliga a dar 5, sí tendría que darle 2 días más. Entonces, es importante también tomar en consideración que el padre ahora tiene este derecho de gozar de estos días hábiles para de una u otra manera estar con su hijo, ya sea propio o en adopción. Bien. Seguimos, por favor. Gracias. Esto no es nuevo, pero es poco conocido. El artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que también las mujeres trabajadoras que adopten un hijo disfrutarán de un descanso de 6 semanas con goce de salario posteriores al día de la adopción. Entonces, es importante que no solamente tenga mi incapacidad pre y postnatal, sino si decido adoptar un hijo como mujer trabajadora, tengo derecho a 6 semanas con goce de salario. Entonces, también hay que tomar nota de eso para no incurrir en violaciones de la Ley Federal del Trabajo. Bien, y el artículo 133 nos habla de que queda prohibido incurrir en actos de hostigamiento y o acoso sexual. Bueno, básicamente aquí la situación es que el jefe no puede hostigar o acosar a su subordinado y tampoco el colaborador puede hostigar o acosar a sus iguales o bien a su jefe. Entonces, es muy clara la ley, hace una diferencia entre hostigamiento y acoso sexual. El acoso sexual realmente no tiene nada que ver con el sexo, sino lo está hablando solamente por la subordinación y la no subordinación y que se incurra en esos actos violentos, ya sea de violencia verbal o incluso física. Entonces, hay que tomar en cuenta el 133. Bien. Bueno, ¿qué crisis enfrentan ustedes jóvenes en este mundo empresarial? ¿Cuáles son las actividades o la forma de trabajo que ustedes hoy por hoy están enfrentando? Porque se ha dado por terminado desde finales del siglo XX el estado de bienestar. Esto es, donde yo llegaba a un empleo, sabía que me pagaban un salario y que ahí podía perdurar por siempre. Hoy no, hoy sabemos que eso se terminó y debemos de estar enfrentando ciertos cambios que pueden incluso afectar en algún momento dado nuestra salud. Entonces, uno de estos puntos podemos pasar al número 1, que es la desaparición de límites entre la vida personal y la vida laboral. Vean la imagen que ahí les pongo en ese número 1. Una madre dando su leche a su bebé. ¿Cuántas veces nosotros como profesores y ustedes como alumnos han estado en su clase y contestando correos electrónicos o haciendo el desarrollo de un proyecto o respondiendo la llamada del jefe? ¿Por qué? Porque ese límite entre este horario de trabajo y no más está desapareciendo. Porque a través de las tecnologías de la información, pues tenemos, nos dicen algunos, ese grillete puesto donde trabajamos en ocasiones las 24 horas del día. Algunos de mis alumnos de diplomado van y vienen fuera de México, viajan al extranjero y llegan directo a su clase de diplomado, bajándose del avión y tienen que estar haciendo su reporte del viaje porque simple y sencillamente, aun cuando no han dormido, no han descansado, porque simple y sencillamente tienen que dar resultados. Entonces, hay que tomar en cuenta que ustedes están enfrentando esta desaparición de los límites entre la vida personal y la vida laboral, pero los procesos de coaching, cuando se llevan a cabo en las empresas, sobre todo coaching ejecutivo, nos habla de mantener un equilibrio integral. Por lo tanto, hay que saber poner límites. Saber a qué hora me desconecto y me quito ese grillete llamado tecnología de la información para darme tiempo a mi persona, ya sea para el ocio, para el descanso, para estudios, para simple y sencillamente el descanso, el amor, etcétera, etcétera, pero saber a qué horas tengo que desconectarme para decir, hasta hoy llegué hasta este punto y mañana será otro día. Entonces es importante, sí, está existiendo esto, pero hay que poner límites.
Bueno, otro punto que seguramente estarán enfrentando ustedes son las rigurosas técnicas y de estándares y control que las empresas tienen. Tienen que dar resultados. Por lo tanto, ahora trabajan con diferentes técnicas y estándares para, de una u otra manera, obtener rentabilidad y productividad en sus organizaciones. Incluso se habla ya de que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social está por lanzar lo que es la Ley General de Productividad, donde las organizaciones tendrán que tener sus estándares para que puedan, de una u otra manera, establecer esa interacción con sus colaboradores y sepan lo que se espera de cada uno de ellos. Entonces, también hay que tomar en cuenta de que estamos teniendo otra presión a partir de dar realmente resultados. Bien. El número 3 nos habla de gestión del talento y nuevos perfiles laborales. Este tema ya se trató de manera muy adecuada y muy asertiva en la sesión, en la sesión anterior del webinar. Sin embargo, les voy a comentar básicamente que esta gestión del talento y los nuevos perfiles laborales están muy enfocados a buscar nuevas competencias en los colaboradores, sobre todo en el aspecto de creatividad e innovación, donde la persona esté dispuesta a adquirir nuevos conocimientos, nuevos hábitos para dar nuevos resultados. Entonces, es un proceso de automanagement para poder, de una u otra manera, generar mejores estándares. Uno más es la responsabilidad social interna y externa. Este es un factor que se está volviendo no solo una moda por obtener un distintivo de que soy empresa socialmente responsable, sino que realmente se geste un cambio al interior de la organización y al exterior, que a nuestros colaboradores realmente estemos coadyuvando con ellos en un trabajo equitativo, en un trabajo justo, en una remuneración adecuada, donde hay una calidad de vida también adecuada y que podamos también trasladar eso a nuestro entorno, ya sea a nuestra comunidad, a nuestro estado o incluso a nuestro país, o más allá incluso en las empresas tradicionales. Entonces, la responsabilidad social no es nada más una moda, es todo un proceso, es un proceso largo, costoso y que además tiene que hacer un cambio en la organización en su cultura laboral para poder realmente decir soy una empresa socialmente responsable al interior y al exterior de esto. Bien, bueno, ante esto, ¿cuáles son las nuevas tendencias? ¿Cuáles son las nuevas tendencias de de las empresas? Bueno, aquí básicamente tenemos los siguientes puntos. Hicieron un estudio en una empresa de investigación de mercado que se llama Pricewaterhouse. Y ahí nos habla básicamente que estas nuevas tendencias, de una u otra manera, están enfocadas a tener 3 mundos. Podemos cambiarle. Gracias. 3 mundos nos dice aquí Pricewaterhouse, 3 mundos que conviven. Y nos hablan de que estas empresas van a ser las llamadas mundo azul, mundo verde y mundo naranja. ¿Cuál es la diferencia básicamente entre estos 3 mundos que conviven y al que ustedes jóvenes se están enfrentando ya hoy por hoy? Ahí nos dice 2020, pero la realidad es que hoy por hoy ya se está plasmando en el mundo empresarial. Sí, le cambiamos. Ahí tenemos en esa lámina el mundo verde, el mundo azul, el mundo naranja. Básicamente, el mundo verde está muy enfocado en lo que es la responsabilidad social. La responsabilidad social hacia el interior y hacia el exterior. Se maneja por valores corporativos en los que traslada esos valores a sus colaboradores. Y la gestión de las personas es básicamente enfocada a coaching y a mentoring. El mundo azul es un operador global donde lo más importante es la cultura del rendimiento, la cultura de la productividad. Yo estoy aquí mientras sea el mejor y debo de estar pensando en emigrar a otro tipo de empresas porque no voy a ser permanente aquí, sino siempre y cuando esté yo generando una rentabilidad. Si soy creativo, soy innovador. Y por otro lado, en este punto del mundo azul nos dice que la disciplina es dura, porque te voy a pagar muy bien yo como empresa, pero lo que necesito de ti es tu tiempo total, tu compromiso total para que me generes productividad. Y el mundo naranja nos habla de las empresas que de una u otra manera son flexibles, están conectadas con un enfoque a corto plazo, son las que trabajan por proyectos y contratan personal única y exclusivamente por el proyecto. No tienen una estructura determinada, sino que se van moviendo a través de
una red social. Si quieres. Bueno, y para estar ya concluyendo nuestro proceso, en este mundo verde también el responsable de recursos humanos debe de ser un especialista en marketing interno, porque si es la empresa de responsabilidad social, tendrá que estar enfocada mucho al respeto por las personas. Sus temas claves estarán en la sustentabilidad y sostenibilidad de la organización y un mundo sostenible para una sociedad mejor. Tiene un enfoque hacia el exterior. El mundo azul, personas con mucho poder, el responsable de recursos humanos, porque obviamente los recursos humanos son los que van a generar productividad y rentabilidad. Su tema clave es controlar y de una u otra manera disminuir la línea entre la vida personal y la vida laboral y contar con excelentes personas de una u otra manera, excelentes desempeños para generar opciones de ganar. Y el mundo naranja son especialistas en planeación, no hay una estructura física, él hace todo, el de recursos humanos, con una visión a futuro para básicamente mantener una respuesta rápida al entorno, porque trabaja por proyectos y deberá de tener alianzas estratégicas para poder dar respuestas a estas relaciones. Bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Vamos a pasar ahora sí a las preguntas y respuestas. Ya tenemos algunas preguntas por acá que les vamos a ir dando solución. Muy bien. Mire, maestra, pregunta en primer lugar, dice, ¿cómo se puede hacer en cuestiones de disminución de género? Porque muchas veces también se discriminan a hombres en vacantes administrativas, sobre todo. Sí, definitivamente. Bueno, ¿cómo se puede hacer esa no discriminación? Uno, tenemos que saber qué empresa es, o sea, cuál es su cultura laboral. No podemos nosotros cambiar de la noche a la mañana a una empresa tradicional que dice, en puestos secretariales y de asistentes, solo mujeres. Pero sí podemos influir de una u otra manera a que se dé el cambio siempre y cuando la empresa permita que me comunique yo con ella y puedan oír mis aportaciones. Número uno. Número dos, si yo estoy interesado, soy hombre y estoy interesado en optar por una vacante de secretaria, por ejemplo, donde solamente me están diciendo tiene que ser el sexo femenino, puedo llevar mi currículum y decir, aspiro a este puesto de secretario, pero con la salvedad de que seguramente si la empresa es tradicional y no quiere cambiar, me podrán decir, déjanos tu currículum y después te hablamos. O bien, poder decir, darme oportunidad para poder demostrar que soy apto para ocupar esta vacante. La Ley Federal del Trabajo hoy por hoy nos invita como empresas a hacer ese cambio, a permitir la apertura de hombres y mujeres por igual para ocupar una vacante, siempre y cuando hombres o mujeres demuestren que son competentes para ocupar esa vacante. Entonces, es importante analizar a qué empresa estoy dirigido y cuál es la cultura laboral de dicha organización. Si tienen apertura al diálogo y a generar esas oportunidades, no en un esquema de discriminación. Muchas gracias. Vamos con una pregunta más. Nos dice, ¿qué se puede hacer para apoyar al colaborador en términos de sentirse valorado? Porque hay empresas en las que ni la comunicación entre sucursales es factible y hay patrones que tratan con la punta del pie a los colaboradores. Ya no digamos apoyarlos a sentir que son un elemento valioso. Bueno, ahí nuevamente hablamos de cultura organizacional. Si la cultura es tradicional, donde entendemos ese liderazgo autocrático por el maltrato a los colaboradores, no estoy en el lugar que debo estar. O sea, yo como colaborador debo de estar buscando otras opciones, si la empresa no va a cambiar. Si me permite tener un acercamiento, tendría yo que estar impulsando a estos procesos de reconocimiento al trabajo y a la persona. Hay empresas que incluso manejan hoy una actividad que se llama empowerment, donde se le reconoce el trabajo en equipo y además se le reconoce la contribución de cada uno de los colaboradores. Por lo tanto, es interesante, reitero, la cultura organizacional de la empresa es la que me marca el saber en dónde estoy parada. Y si no estoy donde debo de estar, yo, joven, trabajador, debo de estarme moviendo a la empresa que realmente me gustaría estar. Perfecto. Algo más con lo que quieran preguntar, recuerden que en este momento
es que les podemos ayudar a resolver todas sus dudas, que no se queden con ninguna inquietud respecto a estos temas, para que, bueno, aquí tenemos a un experto que les puede ayudar y que los puede guiar, ¿no? Ok, de acuerdo. Si no tenemos... Muy bien, pues yo les dejo, ya les comentaba nuestra colaboradora Jessica que está en mi correo, es flor@icomservicios.com.mx. Si tienen alguna duda que les surja en el camino, con gusto, si puedo resolvérselas, con gusto lo podré hacer. Claro que sí, si quieren volver a checar el webinar que les haya interesado esta plática o quieren verificar alguno de los puntos que la maestra nos hizo favor de presentarles, de explicarles, yo sé que a muchos les va a ser de mucha ayuda. Esto lo pueden volver a consultar, incluso la presentación también la pueden volver a consultar. Solo tendrían que entrar a www.blogs.unitec.mx y ahí van a poder encontrar tanto la grabación como la presentación de este webinar. Pues les damos las gracias. Muchísimas gracias a ustedes, maestra. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y que tengan una excelente noche, que descansen. Hasta la próxima. Hasta luego.